buenas tardes a todos. Bienvenidos al 7º Encuentro Internacional de Periodismo que organiza la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada de Colombia, a la que agradecemos pues la organización de este evento. También le damos gracias a la Cámara del Libro pues por permitirnos este espacio. Hoy vamos a hablar, siguiendo con, ahora le comentaba yo a Gustavo, con la gabolatría. Me dijo no, estamos construyendo, desaparece el hombre pero tenemos que construir el mito. Vamos a hablar sobre las 3 novelas periodísticas de Gabriel García Márquez. Estas 3 novelas periodísticas son en su orden Relato de un náufrago, que fue publicada originalmente en el año de 1955 en 20 entregas en el periódico El Espectador durante la dictadura de Rojas Pinilla. Luego, pues no vamos a hablar de ese orden, pero en ese orden las escribió García Márquez, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, publicada en 1981, que desde mi punto de vista es la obra maestra en términos de estilo y de ese equilibrio entre literatura y periodismo, entre crónica y novela. Y la otra historia escrita por Gabo es Noticia de un secuestro, que la escribe, la publica en el 96, pero el contexto de la novela es el periodo de gobierno o principios del periodo de gobierno del presidente Gaviria. Entonces, pues antes de arrancar voy a darle la bienvenida a Gustavo Arango. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Profesor de la Universidad de Nueva York de Español y Literatura Latinoamericana en la ciudad de Oneonta, ¿sí? Fue editor del suplemento literario del diario El Universal de Cartagena. Entonces ahí nos detendremos un poco ahora a hablar de esos comienzos cuando Gabo tenía 20 años, de cómo fue que él encontró que en el fondo periodismo y literatura eran una sola cosa. Gustavo ganó el premio Bicentenario de Novela 2010 en México con el Origen del Mundo y el Premio Internacional Marcio Veloz Maggiolo por La risa del muerto, a la mejor novela en español escrita en los Estados Unidos. En el año 92 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Es autor de varias novelas, entre las que se destacan El país de los árboles locos y Santa María del Diablo, que está aquí publicada pues por Ediciones B, una novela que tiene pues contexto de la conquista, como que nos empieza a atrapar la historia, ¿no? Apenas leemos a García Márquez, está muy bien. Voy a destacar otra publicación de Gustavo, que es esta, que a mí me parece realmente extraordinaria. Los que quieran arrancar a comprender por qué Gabo se interesó tanto por el periodismo y la literatura, en un ramo de No me olvides, Gustavo hace un contrapunteo muy interesante entre el momento, por allá por el año 48-49, cuando él trabajó, cuando tenía 20 años, 20, 21 años, 22, en el Universal, y empezó a escribir crónicas, pero también se dio cuenta que estaba haciendo literatura. Hablaremos de eso. A mi derecha tengo aquí a mi estimado, a mi querido amigo Alberto Medina. Alberto, periodista, también novelista, trabajó en la unidad investigativa del Tiempo y luego en sus páginas de Crónicas y Cultura. Fue editor del periódico Carta Universitaria de la Universidad Nacional en aquellos tiempos, aquellas épocas, ¿no? De los 90. En los años 90 se vinculó a la televisión como libretista de los documentales El juego del poder y Un medio para el ambiente, mención de honor del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Fue periodista político del noticiero nacional y cronista viajero de ese mismo informativo. En RCN Televisión fue editor político y subdirector del programa La Noche. Actualmente trabaja en Caracol Televisión como subdirector de noticias. Obtuvo el Premio Bicentenario de Periodismo Construcción de Memoria 2010 por el trabajo Holocausto, 25 años de la toma del Palacio de Justicia. Dirigió el documental Por los caminos de Gabo, un recorrido geográfico por entre la vida y la obra de García Márquez, que es su primer documental de Gabo. Hoy vamos a ver fragmentos de su segundo documental, que es además muy apropiado para el tema del que vamos a hablar hoy.
Es autor de la novela El credo de los amantes y del libro de cuentos En todas partes hay mariposas negras. Dirigió el documental Las voces de Macondo, que muestran la relación estrecha entre la ficción y la realidad en la obra de Gabo. Entonces vamos a comenzar con un fragmento para darle como paso a esta charla, con un fragmento de Voces de Macondo. Y entonces vamos a comenzar en desorden, no vamos a comenzar por relato de un náufrago, sino por crónica de una muerte anunciada. Juan Pablo. Entonces me le subí y cuando la pertenecí, entonces me di cuenta que no había sido virgen. Y le dije, no, jada, tú estás rota, puta, mierda, perdóname las palabras, pero son exactas. Ya, te dejo, me puse mi ropa y me encontré con la mamá y la mamá me dijo, ¿qué pasó? Digo, también viene usted a molestarme, vieja puta. Ahí tiene a su hija, por rota. El acontecimiento marcó para siempre la vida de Sucre en Sucre, el pueblo donde Gabo creció y donde su amigo de Pilatunas, Cayetano Gentile, Santiago Nazar en la novela, encontró la muerte. Margarita Chica, Ángela Vicario en la novela, le dijo a sus hermanos que Cayetano era el culpable de la virginidad perdida. Corrían los días en que la virginidad era un tesoro. En pocas palabras, la mujer que no era señorita o que no era virgen, no debía casarse porque era una estafa, era un engaño al marido. La virginidad era el patrimonio real que la mujer ofrecía a su presunto marido. Sin virginidad no había nada en el amor. La tragedia que desencadenó la reacción del marido indignado también quedó grabada en la memoria de Amira Esther Gómez Correa, la hija de la cocinera de la familia Gentile. Divina Flor. Que Divina Flor, que hoy en la novela esa. Divina Flor. A Amira nunca le gustó el nombre que le dio Gabo en la historia, pero eso para nada alteró sus recuerdos de jovencita. La madrugada en que los hermanos Chica afilaban los cuchillos para vengar la dignidad de la familia, vio salir a Cayetano de la casa muy temprano. Estaba previsto que ese día volvía a Bogotá para continuar sus estudios de medicina. Él sí ese lunes, que se casó la mujer esta. Pero entonces se quedó porque tenían que inventar un ganado allá a la finca que tenía para darle mano listo con el ganado. Ese día el destino ya había trazado el camino. Cuando se estaba muriendo que lo mataron, cogió al hermano y le dijo, hermano mío, venda la sangre porque soy inocente, no sé por qué me han matado. Y cuando lo estaban matando, le decía a los que lo estaban matando, los hermanos de ella, díganme qué les estoy debiendo, qué les debo yo para que me asesinen así. Porque no les debo nada a usted, ni yo le he hecho nada a usted. Y no le decía ni nada. Desprevenido, le digo, y lo mataron por la sangre, la muerte más trágica, más inmunda que he podido apreciar. Llegó caminando en la puerta de la casa y la madre murió en la puerta de la casa de él. En la historia de Gabo y en la historia real siempre se mantuvo viva una duda. ¿Cayetano Gentile fue el responsable de la virginidad perdida de Margarita Chica? Y él no tenía nada con ella. Y aquí que estaba uno que era que un juez que estaba aquí era novio de ella. Viviendo juntos en Bogotá, él estudiando medicina y yo estudiando derecho, nunca hablamos de Margarita, jamás hablamos de amores. Y viviendo conmigo me comentan los amores con Margarita Chica, yo no me caso. O si me hubiera casado, hubiera perdonado a Cayetano, porque ya era sabedor de la noticia. Pero engañado por ella en esa forma, yo tenía que rechazarlo como hombre. Han pasado más de 60 años y los dos protagonistas vivos de esta historia no olvidan al joven de 23 años que estudiaba medicina. Miguel Reyes abandonó Sucre para siempre. Yo no podía seguir en el pueblo. Yo tenía que tener otro ambiente, ya con ese fracaso y la muerte de Cayetano. Amira Gómez recuerda a Cayetano como a un hermano, porque en una finca de los Gentile crecieron juntos. Ya tiene siglos de muerto ya.
Y todavía sigue. En la cabeza, en el corazón. Y lo que seguirá. Por el sustrato de realidad que tiene Crónica de una muerte anunciada, Albertico. Cuando uno mira la obra de García Márquez se encuentra rastreando sus novelas, no solamente estas historias periodísticas, encuentra cómo se duplican en la realidad los nombres de la ficción. Esto ocurre desde el coronel, no tiene que él escriba con el coronel, que es su abuelo, con Úrsula Iguarán, que es Tranquilina Iguarán, con muchos personajes, pero obviamente la aproximación es mucho más grande cuando se trata de acudir a sus obras periodísticas. En el caso de Crónica de una muerte anunciada, la historia acontece en el 55 y Gabo la escribe, mejor la publica en el 81. ¿Sí? En el 81, los hechos son como del 51, y él en el 81, él publica la historia. Hay como una distancia, digamos, de los hechos grande en años, pero hay una reconstrucción muy metódica de los acontecimientos. Cuando uno llega a Sucre, que es el escenario de esta historia, Sucre en Sucre, es impresionante empezar a encontrar personas que le cuentan, claro, él salió por aquí, Cayetano venía por aquí corriendo y los hermanos venían por allá. Sí, le cerró la puerta cuando venían los hermanos, la mamá, porque pensaba que él estaba adentro y iban a entrar a matarlo. Es decir, hay una cantidad de… La sustancia de esta historia la encuentra uno en las voces de ese Macondo que se llama Sucre. Encuentra uno la sustancia de esa historia. Entonces, lo más increíble de Crónica de una muerte anunciada, que estoy absolutamente de acuerdo en que se trata de una obra magistral, yo diría, sí, indudablemente es la gran historia, es la gran crónica colombiana, yo diría. Está construida sobre la realidad. Aquí hay, obviamente, algún decorado de ficción, pero yo diría que hasta los olores los recoge García Márquez para describirlos en la obra, porque García Márquez es un hombre que capta olores, capta sonidos, capta escenarios y universos y tiene la gran capacidad de convertirlos en obras de arte. Gracias, Alberto. Precisamente ahora que estás hablando de la ficción, Gustavo, ¿cómo es que García Márquez coge esa realidad que para él era cotidiana, además esa realidad de la costa que parece inverosímil, realmente es muy común para muchos costeños, sobre todo para los habitantes de esa zona de La Guajira donde vivió García Márquez? ¿Cómo es que logra coger esas historias de cronista y transformarlas en literatura? ¿Cuáles son esos mecanismos mágicos con los cuales García Márquez construye esos objetos maravillosos que no son simple periodismo, sino que se convierten ya en obras de arte, en literatura? Bien. Podemos abordar esta pregunta desde distintas perspectivas y quisiera empezar por notar algo a propósito de la historia que dio origen a Crónica de una muerte anunciada, que mencionábamos que ocurrió a principios del año 1951. Solo un mes antes, en diciembre de 1950, había recibido el Nobel de Literatura William Faulkner, y el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura de William Faulkner es uno de los más reproducidos, de los más elogiados, además uno de los más breves, y es un texto obligatorio para todos los estudiantes de periodismo y para todos los aspirantes a escritores. William Faulkner se dirige a los jóvenes que quieren ser escritores en el futuro. Curiosamente, García Márquez estaba muy atento a Faulkner, lo había leído y no sería exagerado suponer que estaba esperando o que llegó a conocer ese discurso por aquel tiempo. Y lo que dice William Faulkner es que para el joven escritor, el joven escritor debe aprender dos cosas. Una, que todos tenemos miedo y que una vez que sabemos que todos tenemos miedo, olvidarnos del miedo. Y la otra es que siempre estamos hablando de las verdades del corazón. Y ahí ya entramos al asunto clave cuando hablamos de periodismo, la verdad. Para García Márquez yo creo que la verdad no es la verdad periodística, la verdad histórica son las verdades del corazón. ¿Y cuáles son esas verdades del corazón? El sacrificio, el honor, la dignidad, todos esos valores morales que constituyen al ser humano y que
con el que arrastra a lo largo de toda su experiencia vital. Para García Márquez, gestar las novelas siempre fue un proceso muy largo. Cartagena apareció en sus novelas muchos años después de que vivió en Cartagena, pero allí tuvo una experiencia fundamental que fue la de compartir con compañeros en el Universal, como su jefe de redacción, Clemente Manuel Zavala, y otros periodistas. Incluso al llegar al Universal, García Márquez no era la estrella era Héctor Rojas Erazo, que era 6 años mayor que él, y bueno, quizá fue la única vez en toda su vida que García Márquez era el segundón. Pero eso creó una relación de émulos, casi de rivales a lo largo de la vida de ambos. Allí, con Clemente Manuel Zavala, García Márquez aprendió algo fundamental y fue el uso del detalle, por ejemplo. No es lo mismo decir que llovió mucho a decir que llovió 3 años, 5 meses, 12 días. Esa precisión inmediatamente produce un efecto en el lector, y es que cree que efectivamente ocurrió, porque ese dato genera una sensación de realidad. También con Rojas Erazo y Clemente Manuel Zavala descubrió lo que ellos entre ellos llamaban la educación de los sentidos. Y ahora mencionabas el ambiente, el olor, la temperatura. Todo eso es lo que le da vida al relato. Un narrador tiene que educar sus sentidos y percibir más allá de la percepción corriente. Pero realmente García Márquez empezó a formarse y a formar este estilo de verdad y de narración desde que era niño, escuchando a su abuela y a sus tías esos relatos de la tradición oral que eran exagerados, contaban historias de aparecidos, contaban historias mágicas, pero se contaban con una seriedad y con una solemnidad que inmediatamente convertían en realidad cualquier historia que se contara. Entonces, desde niño ya se estaba preparando para escribir estas obras que hoy seguimos elogiando. Sí, de hecho uno lee esta crónica de una muerte anunciada. Ustedes van a encontrar que García Márquez parece un investigador, él es una voz del relato. A mí me parece que los estudiantes de periodismo deben estudiar detenidamente esta obra, por varias razones. La cantidad de puntos de vista de los protagonistas que aparecen allí. Cuando tú mencionabas, Gustavo, los detalles, a mí me llamó la atención, por ejemplo, que él dice, y el cerebro de Gustavo Nazar, cuando el padre Amador le hace la autopsia pesaba 60 gramos. ¿Sí? Santiago Nazar, perdón. ¿Ves? Ya te puse la autopsia de Crónica de una muerte anunciada. El cerebro de Santiago Nazar precisamente pesaba 60 gramos, o cuando mide las pulgadas de los cuchillos con que los hermanos vicarios van a matar a Santiago Nazar. Todos esos detalles hacen de Gabo no solo un maestro de la investigación, obsesivo por el detalle, por los matices, por esas sutilezas, sino también la forma de contarlo. Y ese final teatral, que si ustedes vieron aquí la escena, es todo el mundo en el pueblo sabe que Santiago Nazar va a morir, y todo el mundo va a presenciar como una tragedia griega esa muerte. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo observa. Entonces, pues en esto es un maestro. Pasemos entonces a ese otro libro, que es Noticia de un secuestro. Vamos en el orden, digamos, en que tú… No importa, ¿sí? Así funciona también la literatura. Noticia de un secuestro, que va a plantear otros temas, una obra que él escribe a principios de los 90 con todo el tema de los extraditables. Vamos a ver un fragmento, y luego vamos a introducir esta otra crónica. Noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez emprendió una tarea laberíntica cuando asumió el reto de contar la noticia de un secuestro. De pistolas. Su trabajo era en principio la suma de 2 experiencias de vida: la de Maruja Pachón, secuestrada durante 6 meses, y la de su esposo Alberto Villamizar, arduo buscador de su libertad. Al final, el libro terminó en la historia de un secuestro colectivo. 10 colombianos vivieron la tragedia del secuestro cuando el llamado grupo de los extraditables decidió a principios de la década de los 90 convertirlos en objeto de canje para evitar la extradición. 2 de ellos no sobrevivieron para contar la historia: Diana Turbay y Marina Montoya. 25 años después, Maruja Pachón recuerda a García Márquez hablando con ella y con su esposo sobre la infamia que le había tocado vivir. Él era inmensamente cuidadoso. Él quería que a través de los hechos
se reflejara un poco el horror que se había vivido. En su relato, Maruja pinta en palabras una paradoja. Transformó el pesimismo en tranquilidad espiritual. Los primeros 10 o 15 días, después de que me secuestraron, yo pasé una época espantosa. Esos 15 días recorrí toda mi vida y llegué a la conclusión que yo iba a salir, que lo más probable era que me mataran. Y eso, como cosa muy paradójica, me tranquilizó un poco y me hizo de ahí en adelante vivir el día a día, porque estaba aceptando una realidad que era muy posible que pudiera pasar. Esa fortaleza le permitió mantener en alto la dignidad en medio del sometimiento de las armas. Y me di cuenta desde el principio que había una especie de táctica muy concreta de mantenernos muertas del susto, atemorizadas, de una manera muy dramática, mucho más de lo que parecía necesario. Entonces eso me hacía reaccionar muy duro con ellos. Los confrontaba, les alegaba, le decían, mátenme si quiere. ¿No le daba miedo? En los momentos así duros, yo me di cuenta que si los trataba duro, ellos se comportaban mejor. Ellos también estaban secuestrados. Eran personas muy inestables. Se veía que consumían drogas. Maruja, Beatriz Villamizar y Marina Montoya compartían secuestro y habían construido la hermandad de un dolor común. El día que Marina es sacada del lugar sin explicación alguna fue el más doloroso del cautiverio. La sacaron de una manera muy brusca a las 11 de la noche. Entonces le dijeron que le iban a trasladar a otro sitio sin razón ninguna. Y realmente nos quitaron y nos arrancaron la televisión y la radio, nos dejaron 14 días incomunicadas. Y yo no solamente pensé que la habían matado a ella, pensé que habían matado a Alberto, pensé que había pasado muchas cosas. Alberto Villamizar, mientras tanto, visitaba a los miembros del clan Ochoa en Medellín buscando contacto con Pablo Escobar. Escribía decenas de cartas, entraba y salía de la casa de Nariño buscando caminos, buscando la salida jurídica para poner a salvo a su esposa y a los secuestrados sin violentar las reglas de juego del Estado. Yo estaba convencida de que Alberto iba a buscarlos y que iba a ver cómo nos liberaba. Pues tal vez porque conocía el personaje que era Alberto, la tenacidad que tenía Alberto y todo lo conocía muy bien. Al final, él y el padre Rafael García Herreros lograron un contacto definitivo con Pablo Escobar, quien decide entregarse a la justicia. La liberación se volvió realidad. Yo ya le di la vuelta a la página del secuestro, ya se la di la vuelta a la página. Me quedan secuelas porque eso quedan de por vida como pues una cierta inseguridad. Es decir, me cuesta trabajo sentirme segura en cualquier sitio. Entonces soy un poco encerrada, la verdad. Encerrada en sus recuerdos. Alberto Villamizar murió, pero Maruja en su mundo, en la montaña, lo ve por todas partes, como lo veía en la tragedia del cautiverio, buscándole lugar a un hermoso caballo traído de Indonesia que él le compró de sorpresa. Debajo de una mesa lleno de polvo encontré el caballo que yo había visto en un libro, que eran caballos de la dinastía Tang. Además del caballo, otro objeto ronda en el libro de García Márquez, el anillo que le regaló su marido y que le quitaron durante los primeros días de cautiverio. Alberto se puso bravísimo, mandó decir, el anillo aparece, tiene que aparecer. Y entonces le digo, ¿pero qué? No, ¿cuánto vale? Y no, usted no tiene con qué pagarlo. Le mandó decir a Alberto, tiene el anillo, yo quiero que aparezca el anillo. Y realmente apareció, como dicen, me lo llevaron un día a la casa. Ese día nació la idea de Noticia de un secuestro. De Noticia de un secuestro, García Márquez ha hecho todo un trabajo exhaustivo de más de 3 años. Entonces, Alberto, cuéntanos qué sabes tú de la forma como Gabo abordó a estas personas. Bueno, esto inicia en realidad por una llamada que hace Alberto Villamizar a Gabriel García Márquez, se conocen, y le dice, ¿por qué no cuentas nuestra historia? Así empieza a tejerse esa historia y empiezan las reuniones, y Gabo muy pronto se da cuenta que esa historia
de Maruja y de Alberto Villamizar era un pedacito de la historia de ese secuestro colectivo, y se le convierte esto en realidad en un enorme problema, porque tiene que empezar a hacer una recolección de documentos, tiene que aumentar el número de personas a las que tiene que consultar familias completas que sufrieron el problema en su momento. Pero lo más interesante, me lo contaba Maruja, era la manera como él quería llegar al detalle más mínimo. ¿Cómo era la puerta que ustedes veían que se abría a veces y se cerraba casi todo el tiempo? Se abría a veces para que entrara alguno de los secuestradores. ¿Cómo era la puerta? ¿Cómo eran las aldabas? ¿Cómo era la alcoba? ¿Cómo eran las camas? ¿A qué olía ese mundo en el que estaban ustedes metidas? Es decir, me impactaba mucho que ella me relataba esa manera de abordar, de buscar de verdad la minucia, la cosa más pequeña, y convertirla en historia. Fíjese que ese caballo, por ejemplo, y el anillo, que parecen dos elementos que pueden no tener un valor, se vuelven de un enorme valor cuando García Márquez los coge y los transforma casi que en personajes, además. Es muy importante, el caballo aparece muchas veces a lo largo de la historia, muchas veces, porque el caballo, ella lo alcanza a ver, por ejemplo, en un programa de televisión que hacían las hijas y que le mandaban mensajes cifrados a través de ese programa de televisión en ese entonces, colocaban el caballo atrás, como diciéndole, y ella dice, yo veía el caballo y yo decía, me están cuidando mi caballo. De verdad, era una manera de acercarla, como de, aquí están tus cosas, ¿no? El tema del anillo era, obviamente, el anillo es un símbolo importante de una alianza, y se vuelve muy importante en un momento dado, y ella dice que en el momento en que ese anillo se lo devuelve Pablo Escobar, quién sabe a qué costo, porque seguramente el que se lo había robado yo creo que le fue un poquito mal, ¿cierto? El día que le devuelven ese anillo es que surge la idea de llamar a García Márquez y decirle, Gabo, ¿por qué no cuenta esta historia? Todos sabemos que en Noticia de un secuestro, las víctimas son personajes del poder. Maruja Payón de Villamizar, está Francisco Santos, está Marina Montoya, está Diana Turbay, familiares e hijos de poderosos que nosotros pues ya conocemos. Gustavo, ¿cómo ha sido esa relación? Y sabemos que Gabriel García Márquez fue amigo de los grandes poderosos en el mundo, de Bill Clinton, de su gran amigo Fidel Castro. ¿Cómo ha sido esa relación con el poder y cómo se puede ver esa relación en esta novela periodística en particular? Bien, he escrito un ensayo sobre esta novela, y algo que he dicho es que es la crónica del periodista mejor equipado del mundo. Es decir, el estudiante de comunicación que hace una entrevista tiene su grabadora y la cámara de su teléfono, pero García Márquez tenía realmente una empresa periodística para producir esta historia, para contar esta historia. Hubo incluso presiones de muchos frentes en torno a la creación de esta novela. Por ejemplo, estaban los celos de Nidia Turbay porque la novela no tomó como eje principal a su hija. Incluso los subalternos de Pablo Escobar trataron de contactar a García Márquez para también ofrecer su versión, pero ahí fue donde García Márquez puso su límite, porque entendió que una negociación con esas personas era una negociación muy peligrosa en muchos sentidos, incluso para su propia imagen, que es una imagen pues que la prueba es esta feria del libro que le hemos dedicado. Entonces, por ese lado, es un trabajo donde hay una gran cantidad de versiones, hay una gran cantidad de influencias. Está también incluso el reencuentro con Turbay, porque todos sabemos que García Márquez abandonó, se tuvo que ir de Colombia a raíz, pues, en el gobierno de Turbay, a raíz de unos rumores que llegaron de que iba a ser involucrado con un cargamento de armas del M-19. Pero ellos se reencontraron después en República Dominicana y parece que hubo una especie de limaron asperezas. Pero García Márquez sí, es una persona que está cerca del poder, que siempre estuvo cerca del poder. Se disgustó mucho con John Lee Anderson en el perfil del New Yorker porque lo dijo así directamente.
García Márquez está fascinado con el poder y eso no le gustó para nada. Pero es evidente que sí, que ese era su nivel y que lo usaba como una herramienta para producir efectos. Era una persona que era muy consciente de su papel social, de su papel en la historia, y él estaba siempre pensando, si yo no hago lo que puedo hacer con los recursos, con las personas que conozco, con la influencia que tengo, merezco ser borrado de la historia. Entonces era una persona muy consciente de su papel a nivel de la historia. Y ya concentrándonos en el tema de la novela, quisiera destacar algo que tal vez no se menciona mucho, y es que es la incursión de García Márquez en la novela urbana. Porque, bueno, Macondo era una historia de pueblo. Las historias por ejemplo, los cuentos de la Cándida Heréndira eran cuentos en regiones más o menos míticas. El Otoño del Patriarca y Crónica de una muerte anunciada, todas son de alguna manera novelas de ciudades pequeñas, pero no había hecho novela urbana. ¿Y qué clase de novela urbana nos hace García Márquez? Es una novela de sitios cerrados, de cuarticos, de celdas, de lugares que no se logran identificar con la nomenclatura de las calles. De alguna manera nosotros como lectores también estamos secuestrados cuando leemos la novela y hay una sensación de opresión, de encierro a lo largo de todo el libro. De manera que, aparte pues de toda esa capacidad para reunir información, está ese gran talento narrativo que lo lleva a elegir esos detalles simbólicos que le dan identidad, así como las mariposas, el anillo, el caballo. Él tiene mucha agudeza para identificar esos elementos que van a quedar en la memoria del lector. Pero además de eso, logró construir una narrativa en la que el lector también está secuestrado. Sí, a mí me llama la atención que uno empieza a ver en estos tres libros un juego muy garciamarquiano. Y les voy a leer una cita de este libro cuando se refiere a los secuestradores, para que vean esa magia que saca García Márquez de la realidad. Dice: los guardianes habían oído decir por la radio que Beatriz era fisioterapeuta y lo confundieron con psicoterapeuta, de modo que le prohibieron escribir por el temor de que estuviera elaborando un método científico para enloquecerlos. Entonces ahí estaba atribuyéndole unos poderes casi sobrenaturales a estos secuestradores. Yo quería como sumarle a estos tres libros específicamente. Cada uno está enmarcado en un género periodístico. Crónica de una muerte anunciada es una crónica y tiene ese manejo de tiempos propio de la crónica que maneja magistralmente Gabriel García Márquez. Noticia de un secuestro, sin duda, es un gran reportaje. Es un libro que tiene cantidad de fuentes, consultas. Además se mete con la hondura de un proceso que fue el tema de la extradición y cómo ese tema se convirtió en un tema para el país supremamente dramático. Y la que vamos a ver más adelante, que el relato de un náufrago, es un relato en primera persona que surge de una entrevista, que yo diría que eso es muy importante. Arranquemos con relato de un náufrago, ¿te parece? Náufrago. Luis Alejandro Velasco entró a la galería de los náufragos más famosos del mundo cuando su historia apareció por capítulos en el periódico El Espectador. Las cenizas del marino, que fue inmortalizado por Gabriel García Márquez en el relato de un náufrago, ya fueron devoradas por el mar. El mismo mar que hace exactamente 60 años no pudo derrotarlo. Jaime Torres era uno de los marineros del ARC Caldas, de la Armada Nacional, el día que cayeron al mar 8 compañeros, uno de ellos su amigo de toda la vida, Luis Alejandro Velasco. Eso fue un maremoto, una onda sumamente distante fue el epicentro. Por lo tanto, nosotros no alcanzamos a predecir ni percibir, sino en el instante en que llegó la ola. Las olas son como una torre de estas, como una montaña. Usted ve la montaña y siente miedo, siente pavor. El coletazo había obligado al comandante del barco a dar una orden. El comandante está ordenando, soltar amarras de las mercancías. ¿Qué fue lo que cayó al agua? Es electrodomésticos, televisores, neveras, equipos de sonido, cocinas, en fin. Solo hasta que el mar se calmó, supieron que faltaban hombres. Escuché cuando se hizo el inventario de la unidad y desaparecen 8, que fueron los que fueron en cubierta, que cayeron al mar. Pues ellos
prácticamente unos tenían salvavidas, pero no pudieron asirse a lo que Velasco primero se agarró a una guacal y después aprovechó una balsa. Cuando las familias todavía se secaban las lágrimas por sus desaparecidos, una noticia sorprendió a Colombia. ¡Atención! Estas son las noticias más importantes del día. El régimen del general Rojas ha restringido la información. Luis Alejandro es recluido e incomunicado por varias semanas en el Hospital Naval de Cartagena. Ya se sabía por radio, por comunicación radial, que había aparecido el marino Luis Alejandro Velasco. Entonces, corra, aprovechar para verlo, ¿no? Y tocarlo, porque increíble, eso parecía un carbón de negro, todo sin piel. Quedó totalmente en carne viva. Cuando yo tuve la oportunidad de charlar 2 palabritas ahí en el Hospital Naval, él me dijo, muy al oído, hermano, ocurrió un milagro. Él se acordó de la medallita de la Virgen del Carmen y me dijo, hermano, mi Dios me retiene en este planeta Tierra un poco tiempo más para hacer unas labores. Fue en el 55 y mire, después a los 11 años apareció haciendo las grandes labores humanitarias como las de las primeras casas del Minuto de Dios al sur. La palabra héroe sonó muy fuerte en los medios de comunicación de la época. Él no es un héroe, como lo dice la prensa, la novela, los medios, y él lo rectifica. Yo no soy héroe, nosotros también sabemos que no fue un héroe, fue una persona que aplicó las instrucciones de la Armada, como no beber agua salada, como saber comer, porque ya en cierto momento él pudo aprovechar un pedazo de pescado, una garza, una gaviotica que la expresó, pero se atoró. Después vino la popularidad y los contratos publicitarios. Hasta el reloj de Velasco, que jamás naufragó al tiempo, se convirtió en anuncio comercial. Jaime Torres asegura que eso no lo enriqueció. Sí, pero a 1.000 pesitos, el chicle es claro, el reloj es Nido, zapatos Croydon. Cuando la noticia ya empezaba a desgastarse, apareció la historia completa en 14 entregas en El Espectador, bajo la firma de Gabriel García Márquez y con un dato adicional que había permanecido oculto. En el barco llevaban contrabando. Jaime Torres asegura que los marineros tenían autorización para llevar alguna mercancía, pero uno que otro se pasó de vivo. Vamos a ser honestos a estas alturas de la vida. En la noche anterior, un poco de gente se metió contrabando, llamémoslo contrabando, mercancía a escondidas del comandante por la popa, y la fue amarrando y la fue asegurando a las barbetas, o sea, los cañones, donde van los cañones. La unidad había sido reparada y desmantelada en parte. Día tras día, Velasco narró su historia. Habló de noches de terror. Habló de tiburones a las 5 de la tarde. Yo le decía a él, la balsa fue empujada por los delfines. Y lo defendieron con la acometida de los tiburones todos los días a las 5 de la tarde, tengan los hijos ahí como un reloj. Los tiburones, a esa hora salían a ver el objeto que brillaba, que era la balsa. Habló de las visitas de Jaime Manjarrés, otro de los hombres que cayó al mar y que se le apareció varias veces en la balsa. Es espejismo, como un sueño, Él dice que le echaba agua, lo refrescaba mucho y le hacía señas, lo orientaba. Velasco murió hace ya 15 años. Jaime Torres guarda con celo la fotografía en donde se despide de su amigo del alma, que sostiene en la mano el relato de un náufrago. Cuando Luis Alejandro Velasco muere, su última voluntad es que sus cenizas sean arrojadas al mar. Ah, sí. O sea, el hombre no solamente vivió 10 días a la deriva en alta mar, sino que quería que sus restos fueran para allá, otra vez. Eso es un paradoja, exactamente, ¿no? Eso incluso lo está fotografiado y está filmado, dicho por él. El mejor amigo de Luis Alejandro Velasco, los sobrinos de la mamá grande, los protagonistas vivos de Crónica de una muerte anunciada, un testigo de la mala hora y el personaje central de la noticia de un secuestro, cuentan hoy las historias de Gabriel García Márquez como regalo de la realidad para un mundo de ficción que lleva por nombre realismo mágico. Bueno. Esta es la primera crónica
que Gabriel García Márquez escribe. La escribe en entregas, como se dieron cuenta, en El Espectador, y aquí arranca lo que yo considero una poética de la revelación. Esa es una poética de la revelación en Gabo, y aquí hay una frase que me llamó la atención de esta crónica que se las voy a leer, porque el periodista lo que hace es, precisamente, ahora vamos a hablar de eso, mostrar lo que otros esconden y sobre todo lo que esconde el poder. Recordemos que la dictadura de Rojas Pinilla del 53 al 57 fue represiva y que esta crónica se publica en el año 55, o sea, estamos a la mitad pues como de la dictadura. El más insignificante rastro de la presencia humana, dice Velasco, tuvo para mí en aquel instante el significado de una revelación. Cuando ustedes leen Crónica de una muerte anunciada, todo va a funcionar como una revelación. Todos esos indicios, el traje blanco de Nazar, ¿cierto? La mantilla de la iglesia, de la mamá de Gabo, que solamente se ponía para dar el pésame, todas esas cosas empiezan a anunciar algo trágico, ¿no? Está narrada en primera persona, los 10 días pues, que dura Velasco en esta balsa, y esto tiene consecuencias políticas. Una, el exilio en París de Gabo. 2, el cierre del Espectador. Hablemos de ese modelo de entrevista, porque si ustedes miran las 3 crónicas, son 3 modelos distintos de hacer periodismo y de hacer literatura. Arranquemos hablando de eso. Perfecto. Estamos hablando de crónica, de reportaje, y ahora estamos hablando, obviamente es una entrevista lo que hay detrás de esto, pero una entrevista que termina escrita en primera persona como el relato de Velasco. Velasco era una persona que tenía una excelente manera de contar. Eso es muy importante saberlo. Esto no es solamente la magia del escritor, sino encontrarse también con un modelo que te sabe pintar y contar qué fue lo que viví. Y Gabo lo que hace es hacerle una entrevista y transformarla, es decir, por decirlo de alguna manera, puede sonar un poco feo, pero creo que la palabra es la correcta, exprimir al personaje. Creo que uno como periodista tiene un poco esa tarea de sacarle jugo al personaje que tiene al frente. ¿Ah? Tenía mucha agua. Sí, claro, además en este caso tenía mucha agua, pero de verdad lo exprimió, le sacó toda el agua y nos puso a nosotros a sentir la sed de Velasco, el calor de Velasco, el hambre de Velasco, las tristezas de Velasco, las alucinaciones de Velasco. Creo que el gran éxito del relato de un náufrago es la manera como uno, al enfrentarse como lector al relato de un náufrago, uno termina viviendo ese naufragio. De verdad, es impresionante. Y creo que el personaje que entrevisté es un personaje maravilloso porque es un personaje que compartió con él toda la vida, ¿sí? Él lloró su desaparición, celebró su aparición y vivió con él todos los días, y su casa, él vive muy humildemente, y su casa está llena de fotos de su amigo, de las crónicas del Espectador en página entera grandísima pegada en el cuarto. Es decir, él celebra todos los días la vida de Velasco. Eso es una cosa fascinante. Esa revelación, esa especie de epifanía, Gustavo, la tuvo García Márquez cuando trabajó en El Universal, y a mí me parece importante hablar de ese momento porque Gabo dice, y este libro revela ese momento porque cuando tú tenías 30 años, me contabas, empezaste, la semana pasada empezaste y trabajaste además en El Universal, ¿cierto? Te obsesionaste por ese momento, ¿no? Entonces Gabo dice lo siguiente, y eso nos va a contar ahora Gustavo, dice que en ese momento cuando tenía 20 años, imagínense el genio, cuando empezó a entender que el periodismo y la literatura en el fondo tenían raíces comunes. Gustavo. Bueno, sí, hablando de lo que mencionabas, de ese culto que quiero continuar a partir de ahí, de cómo el amigo conservaba los recortes de prensa, o cómo en la nota anterior, por ejemplo, contabas a propósito de Crónica de una muerte anunciada, que las personas decían, entonces Santiago Nazar entró por allá. Noten que incluso les cambian el nombre y les dan el nombre de la ficción. Entonces uno de los puntos, ya que estamos entrando como en plan de concluir, es que no solamente registra la realidad con un criterio estético, con elección de símbolos, con una narración que cautiva, sino que fabrica realidad.
Recordemos que finalmente se ha quedado el número de los muertos de la masacre, no el de los documentos oficiales, sino el de la novela 100 años de soledad. Es una fabricación de la historia. Y entonces él era muy consciente de eso, él es consciente de que está creando historia y de que está interviniendo en la realidad. O sea que es de doble sentido, sacar de la realidad la materia prima, en el caso del náufrago, un gran relator, pero al mismo tiempo al devolver esa narrativa editada, transformada, con el arte de narrar que ya él conocía muy bien en ese momento, fabrica realidad. Y entonces ya lo que la gente recuerda, la historia, la memoria colectiva, está basada en textos literarios. Ese es otro de los puntos que hacen de García Márquez una figura muy singular. Y quiero solamente señalar un par de influencias que también estaban detrás del relato del náufrago. Ya había leído a Hemingway, por supuesto, y Su viejo y el mar. Es decir, era un encuentro de la parte de la experiencia leída con la experiencia vivida. Y cuando niño, recuerden lo que dicen los biógrafos, leía Las mil y una noches, que ni siquiera sabía que eran Las mil y una noches porque el libro no tenía pasta, no tenía las primeras páginas, era el libro de su abuelo, y ahí está, por supuesto, Simbad el marino, que se la pasaba naufragando todo el tiempo. En todos los viajes de Simbad el marino hay naufragio, de manera que estamos en presencia de una persona que desde muy temprano, ahora sí, para ubicarlo con el Universal, desde muy niño aprendió que las historias ya fabrican realidad, que si alguien te cuenta una historia con la suficiente fuerza, con la suficiente convicción, eso ya es realidad en quien la recibe, en quien la escucha, en quien la acepta. Y eso se fue depurando después con la experiencia como periodista. Noten que el padre de García Márquez quería que fuera abogado. En aquella época también los que querían ser escritores normalmente estudiaban derecho, pero hubo una transición hacia el periodismo. Y yo creo que ha sido una transición muy afortunada, porque finalmente, desde el principio, quien quiere ser escritor, quien se foguea a través del periodismo, entra en contacto con la materia prima de la narración, que es el relato, es la historia bien contada. Y como muy bien lo señaló, empieza con una entrevista que es simplemente un testimonio en primera persona. Luego, en Crónica de una muerte anunciada, ya hay una multiplicidad de voces, y en el caso pues, de Noticia de un secuestro ya es toda una sociedad la que está hablando. Gustavo, háblanos del primer texto periodístico de Gabo, que tú lo conoces y lo estudiaste. Bueno, todos conocen los textos costeños que recopiló Jacques Guillard, que es un libro fundamental, ¿no? Las notas de prensa que publicó en el Universal, después en el Heraldo, después los textos que publicó en El Espectador. La primera nota, lo recuerdan, es la del toque de queda, y si ustedes han leído Vivir para contarla o la biografía, sabrán que la primera vez el día que García Márquez llegó a Cartagena, además de que sintió que volvía a nacer y ahí todo empieza el romance con la ciudad, pasó la noche en la cárcel, porque había toque de queda y no había manera de que llegara al hotel donde estaba esperando un amigo. La policía al final tuvo la compasión de detenerlo y darle una celda para que durmiera. Entonces el primer tema es el toque de queda, después el acordeón, que son textos muy conocidos, no sé qué tiene el acordeón, que se le arruga el sentimiento, bueno, todo eso. Pero lo curioso de esas primeras notas es que dice García Márquez, tuve la suerte de estar en un taller de narrativa en el 97, que la primera nota cuando se la entregó a su jefe de redacción, Clemente Manuel Zavala, con su lápiz rojo tachó la primera línea, la reescribió en el espacio intermedio, tachó la segunda línea, la reescribió en el espacio intermedio y al final todas las líneas estaban tachadas y la columna estaba escrita en los renglones, en los espacios entre líneas. Es obviamente una exageración de García Márquez, pero ya esa es la historia que él nos ha implantado. Pero él decía que sentía que estaba aprendiendo a escribir porque Zavala cada vez tachaba menos. Pero quiero señalar una crónica muy curiosa que conecta todas estas obras y nos abre a las otras novelas, porque también podríamos quedarnos aquí hasta mañana, si tienen tiempo, hablando de cómo las otras novelas también se nutren de la metodología periodística. Ese es el cierre, ¿no? Vamos a dejar eso para el cierre. Bueno, pero en el caso del amor y otros demonios, García Márquez hace un prólogo en el que menciona su época de periodista. En el diario Universal, el 26 de octubre de 1949, fue un día de grandes noticias y dice que Zavala lo mandó
al hospital de Santa Clara y estaban abriendo unas criptas y salió un cuerpo con una cabellera muy larga y todo lo demás. Obviamente, cuando hice la investigación para un ramo de No me olvides, lo primero que hice fue mirar los periódicos de octubre de 1949 y sí fue un día de grandes noticias, o sea, ya estaba por ahí la contradicción, pero lo curioso es que el día anterior apareció la primera crónica roja de García Márquez. No estaba firmada, pero tuve la suerte de comprobar con él mismo, yo se la mostré y me dijo, sí, yo la escribí. Es la historia de un feto que encuentran, no es un feto, es un bebé recién nacido muerto que enterraron en la calle y un perro lo encontró. Y García Márquez, con las limitaciones, tenía 22 años, escribe una crónica de ese cuerpo sin vida de una madre que dejó morir a su bebé recién muerto y de cómo el perro lo encontró. Noten que en Del amor y otros demonios hay un perro también y todo lo demás. Pero lo más curioso de todo es que justo al lado de esa crónica estaba el crucigrama y la primera horizontal, adivinen, 5 letras, inventor sueco de la dinamita. Bueno, esas son las figuras extrañas que producen las revelaciones. Vamos a cerrar con una pregunta un poco atrevida. Alberto, para los dos, uno podría decir que la novelística de García Márquez, que es su narrativa, en el fondo es un gran ejercicio periodístico. Yo creo que eso es indudable. Yo creo que eso es indudable porque basta con rastrear de verdad en cada una de sus obras y yo no excluyo ninguna en realidad. Yo creo que en todas sus obras está la realidad detrás, ¿sí? Hay investigación. Creo que en el episodio, por ejemplo, de las bananeras, ¿sí? Él estuvo en la plaza de las bananeras, él estuvo consultando fuentes, él estuvo buscando información para poder escribir una novela, para poder escribir ficción. Incluso en El amor en los tiempos del cólera, él hace todo un recorrido por Cartagena y va ubicando, esta va a ser la casa de Fermina Daza. Y la mira, la ve, la construye y la convierte en real. Después se va y dice, aquí va a vivir la mamá de Florentino Ariza. Y lo mismo, es decir, se va para la calle de los Dulces y construye la escena del desplante en un sitio clave de Cartagena. Tiene el río Magdalena como referente, tiene el cólera como trasfondo de una historia, es decir, siempre están los hechos de la realidad detrás. Y yo creo que donde está la realidad está el periodismo, indudablemente. Gustavo. Bueno, una frase que García Márquez repetía constantemente y es que en sus novelas no había una sola línea que no tuviera una correspondencia con la realidad. Y contaba que su mamá se enojaba muchísimo cuando leía las novelas porque estaba haciendo chismes de los compadres y de las personas que la familia conocía y que ahora con qué cara los iba a saludar si García Márquez lo pintaba de ladrón en una novela. Entonces, eso yo creo que fue una decisión creativa desde el principio. Y es que aún en lo más extraordinario había un sustrato real. Y de hecho, yo creo que nos queda todavía mucho y es una de las razones por las cuales García Márquez perdurará, y es que en esas obras todavía hay mucha información encriptada. García Márquez nos confesó muchas cosas en sus libros que todavía no sabemos y solamente empezarán a aparecer de manera paulatina. Les voy a citar un ejemplo. A mitad de año recibí un mensaje de correo electrónico de una señora brasilera que vive en Inglaterra, y me preguntó que si sabía algo del avión de la Bella Durmiente, del cuento del avión de la Bella Durmiente. Y entonces yo pues, le mandé la información que tenía y ella me dijo, es que yo creo que yo soy la Bella Durmiente. Y empezó a contarme cómo conoció a García Márquez en el aeropuerto de París y todo eso. Hicimos una crónica y realmente tuvieron una conversación en la sala de espera del aeropuerto y la conversación está en el cuento. Ese cuento tuvo 2 versiones, primero como una nota de prensa en los años 80, pero después en la versión de cuento aparece incluido datos de la conversación que García Márquez tuvo con esta señora. O sea que lo que viene apareciendo y lo que seguirá saliendo cuando tengamos los instrumentos apropiados, cuando tengamos la información apropiada, es lo que garantiza que García Márquez siga dándonos sorpresas por mucho tiempo. ¿Te ibas a decir algo? Sí, en 2 historias adicionales que cuento yo en Las voces de Macondo, hay algo que está muy relacionado con esta pregunta. Están los funerales de la mamá grande y la mala hora.
resulta que en los funerales de la mamá grande hay unos protagonistas que aparecen allí que son los sobrinos. La mamá grande es virgen y sin hijos, dice García Márquez, ¿sí? Encontré los sobrinos de la mamá grande, o sea, esto es verdad. Esto es, los funerales fueron majestuosos, fueron gigantescos, como los pinta García Márquez. La exageración es que puso al Papa a viajar hasta el funeral, esa fue la exageración, pero sí estaba el obispo, ¿sí? O sea, estaba el obispo. En el caso de La mala hora, que uno cuando lee La mala hora uno dice, qué ficción, que esto aquí hay un juego de ficción muy grande, y resulta que son personajes de la ficción que tienen tumba en el cementerio. Yo encontré a Joaquín Vega, que es el protagonista de La mala hora, vi su tumba en el cementerio de Sucre, Sucre. Entonces, lo que quiero decir acá es que la novela, las novelas, la obra periodística, la obra novelística de García Márquez son una sola y están todas ancladas en la realidad. Creo que de eso no hay duda alguna. Bueno, podríamos seguir hablando 100 años para continuar con 100 años de García Márquez. Pues solo me queda pues agradecerle aquí a Alberto Medina, a Gustavo Arango, esta conversación tan interesante, a ustedes, de nuevo a la Facultad de Comunicación del Externado de Colombia por crear este espacio maravilloso para poder hablar de periodismo y de literatura, a la Cámara del Libro y a ustedes muchísimas gracias. La palabra a la gente. Sí. Bueno, me dice por acá, profesor Guido Tamayo, si tienen el público un par de preguntas, entonces abrimos el micrófono, una por acá, otra por acá. Más que una pregunta, es una observación sobre el relato de un náufrago. Guillermo Cano me contó que el general Ordóñez del gobierno militar lo visitó y estaba furioso por el relato de un náufrago. Y entonces yo le pregunté que si por el contrabando que traían los militares, y entonces dijo no, eso al general Ordóñez no le molestó, lo grave era que los oficiales traían de a 2 neveras. Gracias. Mi pregunta va, bueno, cuando uno revisa noticia de un secuestro, incluso la historia de Santiago Nazar, que es ya no conflicto, sino violencia un poco más particular, encuentra que el relato siempre está centrado en las víctimas y que incluso cuando se presentan los victimarios, se presentan unos victimarios mucho más humanos de los que encuentra uno normalmente en la prensa, menos conglomerados y menos dinámica de amigo-enemigo, sino que por ejemplo los hermanos Vicario lo van a matar casi que porque les toca, porque de alguna manera ellos mismos tratan de aplazar el evento. ¿Qué lecciones consideran ustedes que deja eso para el periodismo que se debe hacer ahora que se viene el tan prometido posconflicto? Tremenda pregunta, pero solo quiero dar una breve respuesta que obviamente no va a responder completamente. Una, debemos considerar, por un lado, la influencia de un autor como Juan Rulfo en la obra de García Márquez. En Juan Rulfo encontramos la figura del asesino inocente, del que se ve obligado a matar, del que se ve obligado a cometer un crimen y carga toda su vida con ese crimen. Pero además tenemos en la evolución de un personaje que es el coronel Aureliano Buendía, todas las facetas de lo humano, desde un hombre de un personaje que queremos, que admiramos, que sentimos entrañable y lo vemos convertirse en un tirano, en un asesino insensible, una persona completamente corrupta por culpa del poder. Entonces, si de lecciones podemos hablar, es que estamos hablando de seres humanos y que generalmente los victimarios vienen de una historia de victimizas, han sido víctimas, ¿no? Cuando en Crónica de una muerte anunciada, los hermanos, digamos que de alguna manera están justificados porque están defendiendo una dignidad, no están defendiendo la dignidad, el apellido, por decirlo de alguna manera. Entonces, el honor. Yo creo que Gabo nos enseña que una cosa que es importante para el periodismo es la multiplicidad de voces. Es decir, creo que la responsabilidad nuestra es escuchar a todo el mundo y escuchar las causas por las cuales hace lo que hace. Y si tenemos nosotros y si abrimos esos caminos, yo creo que es mucho lo que aportamos. Y creo que Gabo, obviamente, como maestro, nos dio esa cátedra, pero además de enseñarnos a escribir buenas crónicas, ¿no? Bueno, de nuevo muchísimas gracias, buena tarde, los invitamos a seguir en la programación.